Vamos a hacer otro problemita de gases. Bien, aquí tenemos el enunciado del ejercicio. Nos hablan de un recipiente que contiene oxígeno y nos dan como dato pues, el volumen del recipiente y la presión inicial. Abrimos la bombona, escapa un poquito de gas, o mucho, y cambia la presión, que recordáis que se mide con un manómetro. Me preguntan cuánto gas ha salido y la temperatura me dicen que se ha mantenido constante. Podemos hacer bueno, primero vamos a poner los datos y luego ya hacemos un dibujo. Tenemos el volumen, 5 litros, bueno, es oxígeno. Esto es un 2. Presión inicial, 7 atmósferas. Tenemos inicialmente una cierta cantidad de gas, que no sé cuánto es. Y ahora escapa un poquito de gas. Ahora tenemos otra masa de gas distinta. La que me preguntan es, me preguntan cuánto ha disminuido, en cuánto ha disminuido. O sea, lo que me preguntan es el M1 menos M2, la masa inicial menos la masa final. Esa es la incógnita. Y bueno, la temperatura se ha mantenido constante en 20 grados centígrados. Bueno, aquí he hecho un dibujito en el que pretendo que se vea la situación inicial y la final. Aquí tenemos, es el mismo recipiente que tiene un volumen V. Inicialmente aquí hay una cantidad de gas que son M1 gramos. Cuando esto se conecta a un manómetro me indica una presión P sub 1. Después, aunque el recipiente es el mismo, ahora tenemos menos cantidad de gas y la presión, ya sabéis que como existe una relación entre presión, volumen, número de moles y por tanto masa y temperatura de un gas, en cuanto una se modifica, ya el resto se modifican. De tal manera que se siga cumpliendo esta relación entre todas ellas. Bien, pues si ha escapado un poquito de gas, se ha modificado M, entonces la presión va a cambiar. Nosotros podríamos determinar, utilizando esta ecuación, la ecuación de estado del gas ideal, la cantidad de gas que había inicialmente. Porque sabemos la presión, sabemos el volumen, sabemos la temperatura y también, puesto que vamos a utilizar esta ecuación, el número de moles se puede determinar porque sabemos la masa molar. Así que podríamos empezar calculando la cantidad de gas que hay aquí inicialmente. ¿Vale? Entonces, suponiendo que se comporte idealmente, cumple esta ecuación. Ahora, como me interesa que aparezca la masa en lugar del número de moles, hago ese pequeño cambio. Masa de gas, masa molar del gas, por R y por T. Y ahora de ahí despejo la M, que sería P por V. Ahora la masa molar que está dividiendo, pues pasa multiplicando y RT en el denominador. Y simplemente, bueno, pues sustituyo la presión 7 atmósferas, el volumen 5 litros, masa molar si es oxígeno. Recordad que como es diatómico, la masa de un mol de moléculas es la masa de 2 moles de átomos de oxígeno. Una molécula contiene 2 átomos, un mol de moléculas de oxígeno pues tiene 2 moles de átomos de oxígeno. Por lo tanto, la masa atómica la multiplicamos por 2 y tendríamos 32 gramos por mol. La constante de los gases 0,082 atmósfera litro partido por Kelvin mol. Y la temperatura, pues como hay que trabajar en Kelvin, tendríamos que sumarle 273. Por lo tanto, tendríamos una temperatura de 293 Kelvin que se mantiene constante durante el proceso. Atmósfera se va con atmósfera, litro con litro, mol con mol, Kelvin con Kelvin. Y queda una cantidad de 32,04 gramos. Esa es la cantidad inicial de oxígeno que teníamos dentro de la bombonita. Si el gas se comporta idealmente, quiere decir que en este proceso se va a cumplir la ecuación de estado del gas ideal, bueno, la versión que tenemos para proceso, que sería N1T1
P sub 2, V sub 2, N2, T2. Eso ocurre siempre en los procesos que experimentan los gases ideales. Ahora vamos a tener en cuenta que la temperatura se mantiene constante. Entonces, si tanto T1 como T2 valen lo mismo, yo puedo multiplicar ambos miembros de la igualdad por esa temperatura y entonces desaparece este término. Bien, el volumen también permanece constante, puesto que es el mismo recipiente. Ahora tenemos menos masa de gas, pero en el mismo... Por lo tanto, esto y esto se va, ¿vale? Entonces, bueno, la presión inicial, el número de moles, esto y esto se conoce. Bueno, entonces llegamos a esa expresión. Por cierto, se me olvidó escribir en los datos que la presión final es conocida, es una atmósfera. Vale, entonces en esta expresión tenemos la presión inicial conocida, 7 atmósferas. La cantidad de gas que hay dentro, bueno, hemos determinado que son hectogramos, habría que calcular los moles. La presión final se conoce y esta es la única incógnita, así que se trata de despejar de esta igualdad n sub 2. Y llegamos a esta expresión. La pongo aquí aparte para que se vea más claro. La presión final, 1 atmósfera. La presión inicial eran 7 atmósferas. La masa inicial, 32,04 gramos. Y la masa molar del oxígeno, 32 gramos por mol. Si hacemos las operaciones, queda que finalmente tenemos un número de moles y obtenemos 0,143 moles. Mol. A partir de aquí podemos hallar la masa de gas que hay en el recipiente, que sería número de moles por masa molar, es decir, 0,143 mol por 32 gramos mol. Mol, mol, y da 4,58 gramos. Esa es la masa que hay finalmente. Voy a despejar un poquito esto. Por lo tanto, la cantidad de gas que ha salido, han escapado 27,46 gramos del gas oxígeno. También se podría haber hecho, bueno, aquí sería 27,46. También se podría haber hecho simplemente aplicando la ecuación de estado del gas ideal a esta segunda bombona, no utilizándolo como un proceso, porque la presión se conoce, que es una atmósfera, el volumen se conoce, la temperatura se conoce, en fin, lo único que se desconoce es el número de moles. O sea, podríamos haber hallado de ahí el número de moles y luego pues la masa a partir de ahí. Pues gracias por estar ahí, espero que se haya entendido el problemita.